Hay batallas que se miden en kilómetros de territorio, en avances y retrocesos. Y luego hay otras que se miden en algo mucho más profundo, en el carácter de una nación. Pues hoy vamos a meternos de lleno en una de esas, un enfrentamiento clave del siglo XX que a menudo la historia deja un poco de lado. 20 de enero de 1933. A ver, así de primeras la fecha no dice gran cosa, ¿verdad? Pero fue el comienzo de una semana que lo iba a cambiar todo. Pero todo, en la brutal Guerra del Chaco. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. O sea, ¿cómo puede ser que apenas 7 días de combates en un fortín perdido en medio de la nada llegasen a definir el espíritu de un país entero? Esa es la historia que vamos a desentrañar hoy. Vale, para entender por qué esos 7 días fueron tan cruciales, primero tenemos que echar un vistazo al mapa, poner un poco de contexto. Hay que rebobinar y comprender el conflicto que lo empezó todo. Y es que el escenario, telita, fue una de las guerras más brutales y, curiosamente, más olvidadas de Sudamérica. Hablamos, claro, de la Guerra del Chaco, un conflicto salvaje entre el 32 y el 35 en una tierra enorme, hostil. La pregunta es inevitable: ¿qué lleva a dos países a una guerra tan terrible por un territorio que, en apariencia, era un secarral? Bueno, pues como casi siempre, la respuesta está en la geografía y en heridas del pasado. Bolivia se había quedado sin salida al mar por el Pacífico y veía el río Paraguay como su única oportunidad para llegar al Atlántico. El problema, que para llegar a ese río tenía que controlar el Chaco. Si a eso le sumas décadas de diplomacia que no llega a ningún lado y una carrera por plantar fortines militares, pues el cóctel era explosivo. Una auténtica olla a presión a punto de reventar. Y en medio de todo ese lío, en el corazón de la zona en disputa, había un punto clave, un bastión paraguayo fundamental, el fortín de Nanagua. Ojo que Nanagua no era un fortín cualquiera, para nada. Era una fortaleza en toda regla. Sus defensas las diseñaron oficiales rusos blancos, que no eran otros que militares zaristas exiliados tras la revolución. Y claro, esta gente aplicó todo lo aprendido en la Primera Guerra Mundial, trincheras en zigzag para aguantar la artillería y una forma de herradura perfecta para atrapar a cualquiera que atacara en un fuego cruzado mortal. Y aquí es donde vemos la escala del desafío. La diferencia de fuerzas era sencillamente brutal. Al mando del ataque boliviano, un general alemán, Hans Kundt, veterano de la Primera Guerra Mundial, con unos 9.000 hombres, defendiendo en Nanagua el coronel paraguayo Luis Irrazábal, con apenas 2.500. Es que si lo miras sobre el papel, dices, esto está sentenciado, no hay color. Así que con todo preparado, arranca el asalto, y con él 7 días de puro infierno. 7 días que iban a llevar la resistencia humana hasta el límite. Todo empieza el 20 de enero al alba. Un bombardeo boliviano masivo. Y justo después, la infantería a la carga. Durante los siguientes 3 días, los bolivianos lanzan oleada tras oleada. Pero todas, absolutamente todas, se estrellan contra las defensas paraguayas. Ya el día 24, viendo que no había manera, los bolivianos intentan una nueva táctica: cavar una trinchera para rodear el fortín. Pero entonces pasó algo que nadie controlaba. El propio Chaco entró en juego. El día 25 caen unas lluvias torrenciales que convierten todo en un barrizal impracticable y frenan en seco el avance. Para el día 26, la ofensiva era insostenible. A Kundt no le quedó otra que ordenar la retirada. El resultado final, bueno, es que las cifras hablan por sí solas. Son demoledoras. Fijaos, unas 2.000 bajas para Bolivia. Para Paraguay, 248. Una victoria defensiva que parecía imposible. Un auténtico milagro militar. Pero lo más importante de Nanagua no son los números, no son las bajas. Es su eco, el impacto que tuvo, la onda expansiva que generó durante el resto de la guerra y que se quedó grabada para siempre en el alma de Paraguay. Porque esto fue mucho más que ganar una batalla. Fue como una prueba de fuego, ¿sabes? Algo que forjó la moral de todo un ejército y que, de paso, cimentó la identidad de un país entero que luchaba por no desaparecer. La lucha fue tan salvaje que a Nanagua le pusieron un apodo que lo dice todo: el Verdún sudamericano. Una comparación directa con la batalla más sangrienta y terrible de la Primera Guerra Mundial. Con eso nos podemos hacer una idea de la carnicería que fue aquello. En resumen, Nanagua fue el catalizador. Fue ese punto de inflexión moral que convenció a Paraguay de que, contra todo pronóstico, se podía ganar. Se convirtió en un símbolo eterno de resistencia, inmortalizado incluso en su cultura popular. Fijaos si fue importante que una de las melodías más famosas del país, la polca Regimiento 13 de Tuyutí, la compuso un soldado que luchó y fue herido allí. Imaginaos la carga emocional. Y todo esto al final nos lleva a una reflexión, porque si lo pensamos bien, todas las naciones tienen sus nanaguas, ¿no? Esos momentos clave de sacrificio, de resistencia, que acaban definiendo su memoria colectiva. Y la pregunta que queda flotando es esa: ¿cuáles son esas historias que nos definen hoy? Y sobre todo,
¿cómo recordamos a la gente que las protagonizó?